Bueno, mis chicos, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien, de salud, con gloria a Dios, sus familias, en sus hogares y que todo marche fantástico con sus cosas. El día de hoy damos Gracias, inicio. profe. Hola Ingrid. El día de hoy damos inicio a nuestro segundo corte. En este segundo corte, que es el más cortico de todos, requiero de que ustedes estén como de lugar en estas clasecitas que nos quedan, porque gloria a Dios tenemos un festivo dentro de 15 días, pero aún así necesitamos ponernos al día porque tenemos que ver temas como el de hoy, que va a ser el de empowerment. Vamos a ver también el downsizing y vamos a ver el del balance scorecard, Dios mediante. Entonces, teniendo estos tres temas, sería lo que trabajaríamos para este segundo corte. Les pido el favor que revisen y accedan a Ahora su tengo que panel ponerme a hacer esta para que mierda. vean las calificaciones del primer corte, que hayan quedado bien sus notas. Por favor, accedan, Tengo que escribirle a verifíquenlas. una compañera para ver cómo era. Sí. La Micrófono. dama que aparece, Emily Collazos, Isabelita, el micrófono, por favor. Listo. Entonces, como les decía, por favor accedan y miren las calificaciones de su primer corte para que queden bien después de la clase. El día de hoy vamos a empezar con el tema que se llama Empowerment. Es un tema bastante interesante. Les pido el favor de que prestemos bastante atención a él. Es un tema muy teórico, muy teórico. Traté de tenerlo muy concentrado en lo más importante, en los ítems más llamativos. Y en algunas organizaciones ustedes me dirán, ay, profe, eso no se aplica en mi organización, o yo ni siquiera trabajo, o eso es un ideal, ojalá que eso existiera, pero aún así es una herramienta que necesito enseñarles porque ustedes, futuros líderes, van a ser las personas que al conocer todos estos conceptos les van a servir para las tomas de decisiones más adelante. ¿Listo? Entonces, evidentemente, al tratarse de este tema tan teórico, les pido el favor que prestemos bastante atención para que hagamos un trabajo muy dinámico. Muy bien, procederé entonces a quitar mi cámara para compartirles mi pantalla. Muy bien. Entonces, tenemos a nuestro empowerment. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Señor, Bueno, muy profe, bien. yo tengo un problema porque mi conexión está intermitente. Bueno, mi dama, si Si tu de conexión pronto me está... desconecto, ahorita vuelvo a ingresar. Ah, bueno, espérate. ¿Ahí quién me habló? Natalie Hoyos. Listo, Minat. Vale, dama. Muy bien. Uy, hay un delay terrible allá. Ok, entonces, el empowerment, chicos. ¿Qué es el empowerment? ¿Sí? ¿Alguien habló? Juan Fernando se le activó el micrófono, ya se lo inhabilité. Listo, entonces, el empowerment es el tema que vamos a empezar el día de hoy. Entonces, como siempre trato de hacer, les doy una idea, un ejemplo para ver qué es esto del empowerment, cómo se ubica, cómo se aplica y cómo lo tenemos en nuestras organizaciones contemplado. Entonces, quiero que prestemos bastante atención. Permítanme, le quito el sonidito a esto por acá. Bueno, entonces, las empresas, muchachos, necesitan el empowerment para crecer y desarrollarse de una manera sana y efectiva, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es esto del empowerment y por qué crecer y desarrollarse? Porque tengan en cuenta que es muy importante traer a colación a Taylor, a Fayol y a Mayo cuando nos hablaban en esas teorías científicas, en esas teorías clásicas, en esa teoría de las relaciones humanas, en donde en aquellos momentos, después de la revolución industrial, se concebía al hombre como un elemento, una clase de, no sé, herramienta de trabajo productivo 100% y que se pusiera del lado sus pensamientos, sus sentimientos, sus sensaciones. Entonces, aquí es donde también el empowerment hace como ese clic o ese link a lo que nos dio Taylor, Fayol y Mayo con la teoría de las relaciones y la clásica y la científica. Entonces tengan en cuenta, chicos queridos, que el empowerment
es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados. Esto es clave que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Como tal, tiene muchos conceptos que los vamos a desmenuzar, los vamos a ver así por pedacitos y se los voy a ir explicando. El empowerment no quiero que me lo conciban en este momento como, ay, que yo estoy empoderado, entonces empowerment. No, eso es un concepto más psicosocial, psicoafectivo, que el hecho de la delegación del poder generando autoridad, confianza, motivación, productividad, eficiencia, optimización, innovación y que facilite la toma de decisiones. Eso es como tal el empowerment, para que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que tratan de hacerlos en las organizaciones para que las personas que la integran se sientan parte de y sus niveles se incrementen. Entonces, como tal, lo que vamos a ir viendo es justamente esto, que nos quede claro ello. Hay 4 bases de los principios de este empowerment o 4 bases principales de este empowerment que son necesarias tenerlas en cuenta. Entonces, en primer lugar, poder. Se debe otorgar esa libertad de autonomía de acción. Entonces, ¿esto a qué va? Ustedes miran, profe, ¿cómo así? Sí, miren. Resulta y pasa de que si yo tengo en la organización un proyecto, un trabajo, y quiero o necesito realizarlo, yo debo de darle una autonomía de acción a alguien. Entonces, ese va a ser una de las bases principales del empowerment, poder. Otórguele poder y autonomía de acción a su empleado, a esa persona que usted le tiene confianza, a esa persona que tiene buenas habilidades, ya sean comunicativas, discursivas, de dicción, ya sean financieras, numéricas, técnicas, contables o hasta administrativas. Por ende, ¿eso qué generaría? Motivación, porque se incentiva a las personas para obtener un buen desempeño y el logro de las metas. Cuando tú a un empleado le das poder, es porque estás diciendo, yo creo en ti, yo creo en tus capacidades, yo creo que tú puedes hacer más. Yo creo que tu trabajo acá no es un simple paso de trabajo material o plano, sino que es mucho más que eso. Por ende, ¿qué vas a generar? Motivación, porque hay un incentivo a esas personas que componen a la organización en la que tú trabajas. Desarrollo. ¿Por qué es importante el desarrollo? Porque al brindar capacitación para que crezcan de una manera profesional y personal, se les brinda conocimientos para desarrollar talentos en la organización. Entonces, ¿cómo así? Tengo poder, tengo el tema de supuestamente motivarme por ello, pero voy a tener un desarrollo. ¿Desarrollo en qué sentido? Por supuesto. Si yo tengo a un trabajador que lo motivo, que está fuerte, que se siente contento, lógicamente su desarrollo personal en términos de vida, en que se concibe la persona que responde en su casa, la persona que tiene responsabilidades de toda índole y también profesional, va a hacer de que se sienta fuerte y que los conocimientos que se le brinden los va a poder desarrollar e implementar en la organización. Por eso es que es tan importante el tema de las principales bases del desarrollo en el tema del empowerment. Liderazgo. ¿Por qué es importante lo del concepto de liderazgo? Porque te influyen las personas de una manera positiva para lograr los objetivos y metas planeados y a su vez evaluar el desempeño para que ofrezcan retroalimentación. Ojo que esa es una palabra que vamos a ver mucho a lo largo de la presentación. El feedback, la retroalimentación es muy importante que se dé, muchachos. Entonces, si yo tengo poder, si yo tengo motivación, si yo tengo desarrollo y tengo liderazgo para que una persona implemente como tal el empowerment, son esos 4 pilares para que yo pueda generar un buen proceso del mismo en la organización. Y esta persona, pues obviamente logre los objetivos y metas planeados según lo que se ha trazado en la organización. Entonces, el liderazgo siempre está presente en términos de productividad. Por ende, ahora que ya conocemos estas bases, pues abordemos esos elementos que comprenden ese empowerment. Ahora, la información es un elemento muy importante para llevar a cabo el empowerment. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta y pasa
que nosotros debemos de tener el acceso a la información de una manera fácil. No es, ay no, mira, mi jefe me dio este proyecto y necesito saber cómo estamos en términos de rubros financieros y de indicadores de resultado con respecto a este proyecto manejado por N área, y que no te la faciliten va a ser un bloque, un muro, sino que todo lo contrario, un elemento claro para llevar a cabo este empowerment es que ese acceso sea de conocimiento de toda la compañía, no para otras, no, al interior de la compañía, porque si no sería espionaje corporativo, y eso ya son otros trámites judiciales y legales. El conocimiento. Es muy importante que las personas que integran esa organización pues posean las habilidades y esas competencias necesarias, muchachos. No solamente se trata de decir, ah, es el empleado y ya, sino que de verdad tenga habilidad, sea competente para que pueda lograr ese objetivo que me he trazado o que le he designado a través de una delegación de trabajo. Porque si no, ¿cómo voy a pretender de que lo tenga o lo alcance? Delegación. Esto es muy importante ustedes, señores líderes. Recuerden que ustedes van a ser los futuros gerentes. Yo siempre les digo esa frase. Ustedes deben de tener esa capacidad para observar quién es la persona más indicada para realizar o desarrollar un trabajo. Me perdonan si escuchan ahí un perrito que está ladrando mucho. Pero entonces, la delegación es clave a la hora de ¿qué? De decir, listo, yo te delego a ti, mi estimadísimo Esteban, porque sé que tienes la capacidad y la autoridad para que tomes decisiones importantes. Entonces es otro de esos elementos claves a la hora de generar, hacer, proyectar el empowerment en la organización o en un empleado que yo crea en él, que yo vea de que está funcionando el asunto. Lógicamente también tenemos que tener el elemento del significado. ¿Cómo así? Necesitamos saber esta persona que pueda comprender la importancia y el impacto de su trabajo para que tome unas buenas decisiones. Ustedes saben que a veces nosotros tenemos gente con compromiso, personas que no. Hay gente que no son disciplinadas y por más de que se les asignen algunas clases de proyectos o cualquiera que venga el caso, eso le tiene que generar un nivel de importancia tanto personal como profesional para que tome buenas decisiones. Entonces, el significado para esa persona de esa delegación, de ese proyecto, de esa licitación, de ese rubro que le entregaron o de esa meta a cumplir, debe ser grande. No debe ser algo relevante. Aquí volviendo un poco a lo que pasaba con respecto a la teoría científica y a la teoría clásica, cuando el padre Taylor y luego Fayol llegó, implementó sus principios, sus 14 y luego las áreas, y en esas decían, no, el trabajador pues aquí le doy un incentivo o aquí se le paga y demás y ya, ¿cierto? Pero más que eso es reconocer el desempeño de las personas a través de un incentivo. ¿Ahora qué se da? Ahora en los tiempos. Los incentivos pueden ser económicos, pueden ser en bonos de compra para abarrotes, pueden ser en bonos de gasolina, pueden ser hasta inclusive en créditos internos para adquisición de vehículos tipo moto o carro, hasta también en préstamos o ayudas financieras para estudios profesionales, posgraduales o de la familia, o préstamos para arreglos del hogar o en su defecto simplemente viajes. Quiero viajar, quiero hacer algo, pero entonces este trabajo te va a llevar una recompensa. Esto va a tener un incentivo como tal contigo. Entonces, ya sabemos lo del empowerment, bases y elementos y se pueden aplicar a la organización según viene al caso. Este fue un trabajo creado por este grupo de personas. Lo dejo aquí en la grabación para que ustedes efectúen de ellos, su trabajo. Me pareció muy a su lugar lo que realizaron con respecto al resumen del empowerment, que obviamente lo vamos a ver más a profundidad. Muy bien. Entonces, teniendo claro esto, lo del empowerment, teniendo en claro estos elementos, teniendo claro esos principales bases, pilares y demás, entre otros, es importante, y yo se los he manifestado, ya que esta sería nuestra tercera presentación,
después del benchmarking, después de la teoría de la calidad y ahorita con respecto a nuestro empowerment, tenemos que saber esto de dónde viene, muchachos. Necesitamos saber cómo surgió, por qué surgió, cuáles fueron esos autores, quién habló de esto, por qué. Entonces, sí es necesario que ustedes siempre, en cualquier investigación, en cualquier proyecto, en lo que ustedes les digan, siempre consulten los antecedentes, siempre. Entonces, empezando por ello, tenemos que, en la primera mitad de ese siglo XX, imagínense, el individuo cómo era considerado, como ese engranaje sustituible de la gran maquinaria de producción. O sea, ahí estoy trayendo a colación lo que pasó con Taylor y Fayol en lo que ellos decían: máxima productividad, mayor eficiencia, menores costos de materia prima, y los trabajadores son simplemente elementos que podemos cambiar y ya, y aquí se les paga y váyase. Y no había ninguna intervención en procesos cognitivos propios de la empresa. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de, aparte de decir, ¿qué está pasando con el trabajador? ¿Qué está ocurriendo con él? No, no le importaba. Lo único era el hombre que no servía, sencillamente se cambiaba. Y él no era considerado un ente social, simplemente era no social. Y sino que formaba parte de una línea de ensamblaje como un elemento reemplazable. Y ya, entonces usted no me sirvió, o este grupo de personas que está haciendo este trabajo está muy bien, pero yo los voy a reemplazar por una máquina que me hace su trabajo. Muy bien. ¿Qué pasó después? Pues este escenario marcado por guerras y depresiones económicas, como ustedes supieron, pues fue la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra, 1914 al 18, el 39 al 45, y depresiones económicas a nivel mundial, propiciaron pues esa serie de cambios a niveles organizacionales, en donde se empezó a entender que los trabajadores eran más simples que un engranaje de cadena de la producción, en donde se implementaron esos 4 principios básicos del planeamiento, como le llamó Taylor, después la preparación, después el control y la ejecución. ¿Recuerdan? Pero, ¿qué tenía ahí debajo de él? ¿Qué pasaba allí? Simplemente era trabaje, trabaje y no me importa su vida. Y lo único que necesitaban era trabajar y el éxito de la empresa, no más. La persona no tenía nada que ver. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Estoy hablando ahí de Taylor porque Fayol era europeo. En un país democrático como en los Estados Unidos, pues esos trabajadores y los sindicatos que dieron, muchachos, que se interpretaron esa administración científica como ese medio de la explotación. Decir, no, pero es que miren, lo único que nosotros estamos trabajando es por los intereses de los jefes y ya. ¿Y en dónde quedo yo? Por más de que me paguen, están pensando cuál es mi iluminosidad de trabajo, en dónde está mi silla, en dónde yo puedo trabajar bien. Me están explotando en lo que estoy haciendo y hasta en el tiempo y también hasta en la remuneración. Por ende, ese enfoque narcisista señalado demostró ser eficaz en esos mercados. Pues, ¿por qué? Porque obviamente estaban aislados por esos conflictos que sucedieron en muchas partes del mundo, más que todo en Europa, y ustedes saben, en la concentración de las guerras, pero basado inconscientemente en que había una despersonalización de la gente, muchachos. ¿Por qué? Porque perdían progresivamente la motivación y no eran capaces de conseguir la satisfacción del personal, dado el caso de que no les importaban, no les hacían sentir parte de la empresa, sino que eran una ficha movible en cualquier momento y ya. Entonces, esa base estructural mostraba la jerarquía básica piramidal, que ya eso también lo habló Fayol. Cuando Taylor lo implementó, él lo pensaba que era ascendente, ¿recuerdan? Él decía, Taylor decía, yo empecé desde abajo, fui obrero, fui capataz, fui coordinador, fui gerente, consigo la empresa de abajo para arriba y lo más importante es la relación obrero-gerente. Fayol lo digo al revés, yo lo consigo de manera descendente y la relación es gerente-obrero. Y aparte de eso, creo las áreas técnicas, administrativas, financieras, contables, administrativas y los 14 principios que las marcan, junto con la planeación, preparación, control y ejecución que nos dijo Taylor, pero más allá de eso era simple, no hay comunicaciones tanto nivel medio, ni alto, ni nada. Simplemente era el jefe, haga eso, punto, y entonces la fuerza laboral estaba completamente aislada de la organización. No había conciencia de nada allí. Simplemente era un trabajo que cumplir y no más. Eso era todo. Entonces, obviamente, eso hizo que hubiera un descontento de los trabajadores.
y no se esperó, no se hizo esperar, y ahí fue donde empezaron a surgir esos movimientos laborales y sindicatos que lo que querían era, vea, necesitamos que se promueva la humanización de estas industrias para dejar de ser percibidos como maquinarias. Y ahí fue donde después entró Elton Mayo con la teoría de las relaciones humanas y dijo, cambiemos el concepto de industria por el concepto de fábrica, en donde haya una sociedad más cercana al interior de la organización y no se perciban a las personas como simples robots. Pero eso tuvo otros reflejos y demás. Entonces, esta necesidad se vio reflejada en esos niveles de desempeño, muchachos. Obviamente, esos empleados que se afectaban directamente el rendimiento de las organizaciones. Porque, ¿qué pasaba? Notaron posterior que su personal no era solamente un instrumento o un medio para lograr objetivos, sino que su capital más importante y vital eran ellos, las personas que los componían. Por eso fue que Mayo enfatizó mucho en eso, que hasta ustedes se acuerdan cuando lo vieron en primer semestre de lo de la teoría de Hadworth, cuando se le hizo a una organización en esa ciudad para que demostraran que las personas no trabajaban solamente en función del dinero, sino de sus emociones, del clima organizacional, de la estabilidad y sobre todo de los incentivos psicológicos. Entonces es aquí donde nace el empowerment, como ese nuevo paradigma de la gestión de talento humano, en donde se procura que, muchachos, pues insertar a esos miembros de la organización con una capacidad de decisión, a todos y a cada uno de ellos que laboran en la organización, y en donde se descentralice el poder y se fomente la comunicación en las direcciones, a la vez que iguala la estructura jerárquica haciéndola más eficiente, y tiene mucho sentido, porque resulta y pasa que cuando yo tengo mi organización y yo pretendo crecer y yo pretendo generar un valor más importante de mi capital humano, lo que voy a hacer es hacerla sentir parte de, es darle poder, es darle una toma de decisiones, es delegarle un trabajo, es generarle en una motivación, y asimismo descentralizando todo el poder que concentro en mí, esa persona va a tener una motivación grande haciendo que crezca él personal, profesionalmente, y directamente mi empresa se ve favorecida. Entonces, por eso es que el empowerment, lógicamente, es tan claro implementarlo en organizaciones de ese tipo, por lo menos de una a nivel de producción, por lo menos a una a nivel de tecnología, porque hace que eso pase, ¿sí? Javier, ¿levantaste la mano? Sí, profe, no, pues le iba a comentar que por lo menos yo vi esa experiencia en la empresa donde trabajo. El anterior jefe, pues yo estaba en otra área, pero con el anterior jefe que yo tenía, él no era muy de los que soltaba cosas. Digamos que él tomaba mucho trabajo y a la hora del té, pues, digamos que de una u otra forma siempre demostraba era él. Pero pues se colgaba porque pues por más que vos intentes no te va a dar para responder con todo. Totalmente. En el área donde estoy ahora tengo una jefe que es muy diferente y ella sí da mucho empoderamiento o sea, el cambio es extremo de un lado a otro. Sí, claro, entonces ya, pues no solamente que se cumple con la labor para la que uno lo contratan, sino que también nos empieza a mostrar de una u otra forma a diferentes áreas de la organización. Totalmente. Y no solamente muestra a uno como el funcionario, sino el área como tal. Claro, totalmente. Me encanta tu aporte. Para allá es donde va, ¿sí? Y se trata de que vamos a ver que en algunos casos hay éxito y hay otros fracasos. Y que también el tema del jefe, gerente o líder tiene mucho. Porque fíjense el caso de Javier, él tuvo una mala situación, mala experiencia, o se notaba que una persona que antes estaba en ese mando no cumplía. Y ahora llega otro y lo hace muy bien. Y hace que esa área salga adelante, sobresalga. Y no va a hablar solamente bien de Javier, va a hablar bien del área de calidad, va a hablar bien del área de producción, va a hablar bien del área de talento humano, etcétera. Muy bien, Javier, gracias por tu aporte. Entonces, el panorama ha cambiado, muchachos. Y obviamente, si antes los mercados estaban relativamente aislados, hoy en día estamos inmersos en esa palabra que es la globalización, ¿cierto? En donde pues estamos con la unión de mercados, tratados de libres comercios, por lo menos allá en la Unión Europea o aquí en los países de Sudamérica, y lo que genera pues que haya una dinámica y cambio que va de la mano con avances tecnológicos y las telecomunicaciones.
A eso se le ha denominado como la aldea global, en cuanto a que el conocimiento es poder y su valor con el transcurso del tiempo toma auge por la alta competitividad de los mercados en los que se adapta y se mantiene, y los que no, pues se desaparece. Ustedes saben que ahorita todos deben estar automatizados, regulado, informado, pendiente, qué pasa, qué no, y qué es lo mejor que puede ocurrir a la organización en este momento. Entonces, si llevamos a eso, en el último tercio del siglo XX, como consecuencia de cambios, se empezó a estructurar esa necesidad de lo competitivo, pero ya a nivel organizacional, no solamente es de la empresa estadounidense con la empresa francesa o de la empresa estadounidense con la empresa argentina o brasilera, sino no, al interior de la organización. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente que hay un rendimiento en la base de los empleados, como el ejemplo que puso ahorita Javier. Algunas personas venían estudiando una nueva forma de gestionar ese personal y empezaron a concebir esas teorías que les parecía oportuno hacer algunos cambios en las estructuras de las organizaciones. Y así se valoraba esa calidad de los trabajadores e intentaban explotar mejor las habilidades de los mismos. Adicionalmente, otra de esas valoraciones fue esa destrucción de esa estructura piramidal, muchachos, que se caracterizaba en las organizaciones, en la necesidad de transformarlas en una estructura más plana. Por ejemplo, traigo el caso acá. Ustedes me dirán, profe, ¿y existen en este momento empresas que funcionan así? Yo les diría, sí, por lo menos vean el ejemplo de la empresa Google. Google funciona de esa manera en que no hay una estructura piramidal clara en donde, es que él es mi jefe y él gana más que yo. No, allá cualquier programador, diseñador y demás, y dependiendo del área en donde trabaje, puede ganar más o menos y sin que haya ese megacargo, es que yo soy tu jefe. Es una estructura plana y se transformó gracias a ello. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, a lo largo de estos últimos 30 años son varias las teorías que han venido surgiendo con respecto al empowerment, chicos. Y es lógico que algunos autores, así como vimos lo de Taylor, así como vimos lo de Fayol, así como vimos lo de Mayo, así como lo de la de Max Weber, como vimos lo de Maslow, también hay dos personas que fueron conocidos como por ser los pioneros del desarrollo de esta herramienta del empowerment, los cuales fueron Edward Lower y Kenneth Blanchard. Sin embargo, con los años surgieron otros aportes importantes, como es el caso de Spritzer y el de Minon. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, ¿para qué? Para una investigación, para una bibliografía, para una monografía, o en defecto, para que ustedes investiguen dónde nació, quién fue esta persona, qué estudió, por qué lo llevó a él a eso o a ella. Siempre tengan eso en la mira, chicos. No lo dejen de lado. Entonces, hoy en día, ojo con esto. Yo ya les di el concepto del empowerment, pero necesito refrescárselos y que les quede claro, claro y claro. Recibe un gran reconocimiento como un tema importante en prácticas de la dirección organizacional. Cuando ustedes escuchen esa palabra del management, management no solamente quiere decir administración, sino también gestión. Entonces, si por lo menos ustedes escuchan el de manage, you can manage, no solamente es que tú puedes administrar, sino que tú puedes gestionar. Es la capacidad de atraer a muchas personas a la palabra en sí para ser capaz de transformar sus vidas. Entonces, también tengan en cuenta ese aspecto. Entonces, el empowerment personal es uno de los elementos fundamentales para la efectividad de esa dirección de las organizaciones. O sea que es la efectividad porque se incrementa en cuanto al poder y control que están compartidos. ¿Cómo así? Claro, yo te doy poder y te doy control. Los tenemos compartidos y te voy a generar efectividad en ello. Pero para que haya una pertinencia para esta herramienta, no piensen de que hay una fórmula mágica que nos va a decir, vea, así se hace el empowerment. No. Igualmente como les enseñé en el benchmarking. El benchmarking tiene sus definiciones, sus elementos, sus fases, sus tipos, pero ningún libro o ningún individuo estudioso dice, así se hace el benchmarking o así se hace el empowerment. No, porque no hay una fórmula mágica. El empowerment es una herramienta que facilita el desarrollo de los cambios dentro de la organización en un tiempo correcto, ya que permite unificar esas comunicaciones de referentes estructurales de la empresa y se mantiene la información en tiempo real.
Entonces es muy interesante porque recalca que la organización es ese ente social, dinámico, que gestiona no solamente comportamientos para alcanzar un fin, sino que también aumenta ese componente individual, muchachos, cultural de la persona, el cual se debe adaptar a esa identidad corporativa en la subjunción de sus valores y responsabilidades. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Si tú le das a alguien poder, tú le das o le brindas la confianza, lo motivas y esa persona siente que es disciplinado, que se autorregula, que se proyecta, que está cumpliendo con el trabajo que tú le estás dando y que eso le va a mejorar tanto su hoja de vida, tanto su experiencia, tanto su posicionamiento en la empresa, directamente va a estar proporcionada a tu empresa creciendo. Entonces, de esta manera, el empowerment, al unificar ese aspecto comunicativo, permite a esos gestores conocer más las realidades inherentes a cada una de las áreas de interés, pues otorga métodos de participación común a todos los miembros. Todos participan, todos son parte de, todos somos los de este barco. Y siendo esta herramienta de gerencia, es efectiva en la gestión de las comunicaciones internas, porque la idea es que siempre tengamos ese feedback, esa comunicación, esa retroalimentación, eso, cuéntame de ti, cuéntame de. Entonces, si el empowerment es desarrollado de forma correcta, como el ejemplo del compañero Flores, y asumida como un cambio en la forma de vida y de gestionar la relación laboral, puede llevar unos buenos resultados, muchachos, porque si no, puede generar resultados completamente inversos, que puede generar despidos, puede generar roces, malos climas laborales y puede vincularse hasta problemas legales por robos, por irresponsabilidades y demás. Entonces, lo que quiere conllevarnos, si se hace bien el empowerment, es el clima laboral, bueno, toda la organización y el plan de negocios está bien. Nos establecemos las metas y los beneficios de la empresa y todo será directamente cumpliendo tanto los intereses personales como los de la organización, con el ejemplo que acabo de hacer. Si yo crezco, la empresa crece. Es un buen negocio para todos, porque yo estoy creciendo. Entonces, esos eran los antecedentes que quería manifestarles con respecto a el Empower. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, entonces, después de que vimos esos conceptos, después de que vimos esos elementos, después de que vimos estos antecedentes, ¿qué es el empowerment? Pues tengamos en cuenta, chicos, que es una expresión que proviene de la lengua inglesa y es muy importante que tengan en cuenta esto. No es el empowerment de, uy, no, es que este es un hombre empoderado, juicioso, responsable, que trabaja, porque eso es más en el ámbito y en contexto psicoafectivo, social y en cuanto a cómo está respondiendo en su mecanismo de respuesta, ¿sí? Sino que lo que estamos hablando es de una estrategia de gestión empresarial. O sea, facultar a los trabajadores para ejercer mayor autonomía y poder en la toma de decisiones a fin de optimizar el rendimiento de la empresa. Eso es empowerment. Ese es el concepto literal en términos organizacionales. Obviamente, si lo ponemos en un contexto diferente, ya les di el ejemplo, pero en el término que nos interesa a nosotros de nuestra carrera, esto es lo que nos da. Entonces, esta palabra se traduce literalmente como el empoderamiento, sí, pero tiene un matiz diferente en español, como se los acabo de manifestar con respecto a el mejoramiento integral de la vida. Ahora, el término en inglés se remite al área de recursos humanos. En ese sentido, la mejor palabra que transmite el significado del empowerment sería, como ya los mencionamos, facultar, habilitar, permitir, capacitar u otorgar el poder para determinadas acciones en el contexto laboral. Esta estrategia del empowerment, pues lo que le permite es a ese empleado que resuelva esa tarea, esa asignación, sin necesidad de encontrar freno burocrático. Pongo un ejemplo. El Grupo Bancolombia tiene muchas sucursales, pero si alguien viene y abre una cuenta de ahorros y resulta que le pusieron allí un plan odontológico y entonces dice, yo no abrí eso, yo no solicité eso, se llama allá y bueno, eso se pasa por un montón de filtros. Y la última persona que te responde te dice, ah, sí señor, disculpe que pasó esto, pero tenemos que mandar la solicitud de cancelación a casa matriz. Te quedas como, pero ¿cómo así que casa matriz? Si yo estoy hablando con ustedes, ¿por qué no pueden hacerlo?
Es porque el trabajo se encuentra centralizado, burocratizado y se encuentra ese freno de que no te pueden hacer esa solicitud o no te pueden responder a eso porque resulta y pasa que tienen que pasar por ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con ese empowerment? Que el trabajador desarrolle mayor participación y autonomía. O sea, que si fuera diferente el caso con lo de Bancolombia, ese empleado que atendió esa llamada dijera, yo te soluciono eso, te lo quito, y es mi responsabilidad y el trabajo que he realizado y sentido de pertenencia que tengo con la empresa de realizar el trabajo. Obviamente, en el lugar que se puede. Política del banco es que sea así y se debe respetar. El concepto de empoderamiento y sobre todo en las organizaciones es utilizado fundamentalmente cuando hablamos en términos de cooperación, chicos. Cooperation, crecimiento, el growing, el desarrollo, development y el liderazgo organizacional, el management leadership. Cuando ustedes estén hablando de esos conceptos y los vean en libros o vayan a hacer alguna ponencia y demás, siempre ténganlos en cuenta. Cuando se escucha o se lee de empoderamiento, lo primero que pensamos obviamente es en otorgar ese poder, ¿cierto? Pero ojo que es un proceso mediante las personas fortalecen sus capacidades. No es solamente tenga el poder y ya. No, hay que fortalecer a esa persona, su capacidad. Hay que afianzar esa confianza. Hay que ampliar el rango de la visión. Y el protagonismo, pues, forman parte de ese grupo social. Que lo que tratamos de hacer es que tengamos un impulso positivo en las situaciones que tenemos en la empresa. Entonces es cuando las personas y los grupos cobran esa autonomía y toman ¿qué? Lo que la gente siempre quisiera decir, ay, es que mi jefe lo odio, me pone a hacer todo esto, yo quisiera tomar decisiones y tener control sobre elementos basados en libre acceso de información, quisiera participar en ese comité o exponer mis ideas o quisiera tener más responsabilidades y desarrollar mis capacidades. Entonces, es un proceso de cambio en el que las personas aumentan su acceso al poder, muchachos. Y como consecuencia se transforman esas relaciones en la organización independientemente del rango o estatus de ese individuo. Entonces, ese empoderamiento se refiere a que se brinde a la autoridad a esos colaboradores para que tomen decisiones y actuar sin tener que buscar aprobación, porque a veces eso pasa, ¿no? Hay mucho término argot popular que se llaman de la lambonería, de tener que hacer de todo para poder ser visto y para que te puedan entregar un proyecto o un trabajo y así te des a conocer, sino que no, por medio de tu experiencia, por medio de tu creatividad, por medio de tu intuición, te hacen parte de, te involucran en las operaciones de la organización, te escuchan y se aprovechan tus ideas para ayudar a que la organización mejore y tenga éxito. Vuelvo y repito, esto pasa en los mejores de los casos en donde las organizaciones escuchan, en donde hay mesas, en donde se hace feedback y demás. En la mayoría es, tenga, vaya, haga ese trabajo, no haga nada más y váyase. Y cumpla sus 8 horas y aquí no me piense ni nada, simplemente hágalo. Pero como ustedes van a ser líderes, por eso es muy necesario que lo tengan en cuenta. Y cuando digo van a ser líderes es cuando tengan su cartón de profesional. Teniendo en cuenta lo mencionado de ese concepto, es muy importante que sepamos estos elementos del empowerment, muchachos. Primero, responsabilidad ante los resultados. Tenemos que tener la capacidad de poder responder ante el resultado positivo o negativo que nos está ocurriendo. ¿Para qué? Para poder hacer una buena toma de decisiones, el poder de la toma de decisiones. Yo decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿con quién? Entonces, como yo siempre he dicho, el qué y cómo. En el tercer punto, recursos materiales para la ejecución. ¿Qué tengo? ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será que todo tiene que ser con un grupo staff? ¿Será que yo todo le tengo que pedir asesoría a mi hada madrina? ¿Será que todo tengo que ir a andar molestando al gerente? No, yo ya tengo que tener el punto 4, que es información y conocimientos necesarios. Ya sé cómo funciona la empresa, por eso me pusieron aquí. Ya tengo bagaje, ya tengo recorrido, ya tengo conocimientos para poder hacerlo. Y por último, la competencia profesional del sujeto apoderado. Ojo, en términos de la competencia profesional es cómo están los demás,
¿Cómo está ubicándose en ellos? ¿Y cómo estoy entonces yo apoderado del mismo? ¿Cómo yo me enfrento a ese mercado? ¿Cómo yo me enfrento a esa globalización? ¿Cómo yo hago, si soy el líder, para delegar a la persona indicada y que me cumpla con los estándares que quiero, pero adicionalmente que esta persona crezca, que esta persona salga adelante, que esta persona sea la indicada y sea un buen elemento? Javier, ¿alzaste la mano? No, señor. No. Ah, bueno, aquí me aparecía alzada la mano, ya la voy a bajar. Ah, es que Camila se le activó la cámara mientras está acostada viendo para arriba. Ya. Muy bien. Entonces, resulta y pasa que dos personas, Kuntz y Winfrey, acerca del funcionamiento del empowerment, dijeron, hey, tenemos una especie de fórmula, no como de éxito, sino simplemente de análisis del poder y la responsabilidad. Entonces dijeron, el poder es igual a la responsabilidad. P es igual a R. Pero ojo, si el poder es mayor que la responsabilidad, o sea, P mayor que R, es igual a que el jefe, quien no se hace responsable por sus actos, tendría una conducta autocrática. Es decir, tengo mi empresa y digo, yo como gerente general, vamos a invertir el 15% de las utilidades en este producto para el próximo año. Y no funcionó. Yo digo, bueno, no funcionó, es mi responsabilidad, no pasa nada, es mi problema y yo no le estoy pidiendo sus opiniones y punto. Eso genera todo lo contrario a lo que nos quiere llevar el empowerment. Y también sería lo inversamente proporcional si hablamos de la responsabilidad es mayor que el poder. Porque si lo traducimos esto a los empleados, entonces los empleados se sentirían frustrados debido a la falta de poder que se requiere para ejercer las labores de las que son responsables. Es decir, imagínense ustedes tener 1000 responsabilidades pero 0 poder. Entonces, ¿qué pasa? Te echan. Ay, te pongo 1000 tareas. No las respondiste. Ah, yo te puse allí. Tú tenías que hacer eso. Sí, pero es que usted me dijo que yo tenía que hacerlo y así no era. Y yo quería hacer una presentación, quería hacer una propuesta, quería hacerlo de otra manera, pero usted no me dejó. Ah, no me importa. Perdiste, no me sirves, te vas. Entonces, la idea es que siempre exista ese punto de equilibrio en donde el poder sea igual a la responsabilidad. Pero ojo, porque también tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante, y el ejemplo que vimos al inicio de esos jefes malos y esos empleados muy buenos. Y que un jefe malo puede dañar a un muy buen empleado. O viceversa. Hay unos empleados muy terribles, muy malos, que pueden acabar con un muy buen líder. Esperen que a alguien se le activó el micrófono. Ya. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis chicos, tenemos que hablar acerca de cuáles son esos principios del empowerment. ¿Qué tenemos al interior de ellos? De una manera muy clara. Primero, se deben de asignar responsabilidades en las diversas tareas o labores a realizar. Ya, asígnele a esa persona que usted tiene esas responsabilidades que va a hacer, esa responsabilidad que va a tener por medio de una tarea. Se debe asignar una autoridad y responsabilidad sobre sus actividades. No es usted tiene el poder y haga todo lo que quiera. No, usted tiene unos límites. Usted tiene unos alcances que debe llevar con su autoridad y es responsable de ellas. No es, yo soy el mandamás ahora. No. Por otro lado, se deben de definir estándares de excelencia. Todos nos movemos a través de estándares. Estándares de calidad, estándares de cumplimiento, indicadores de resultado, indicadores de éxito. Hay otros que se llaman metas, hay unos que se llaman cumplimiento. Entonces, todos son de estándares. Y se facilitan capacitaciones necesarias para que se alcancen esos estándares. Es muy necesario que eso también lo tengan en cuenta. No solamente es tenga el trabajo, tenga la autoridad, tenga usted responsable de esto, sino cómo te oriento, cómo te capacito, cuál es ese equipo que va a estar allí ayudándote. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Se debe proveer la información y el conocimiento necesario, muchachos. No solamente se trata de,
yo ya tengo mi conocimiento y ya, sino dele la información, lo que él necesita. No, vaya, búsquelo. No, acompáñelo, oriéntelo. Provea retroalimentación sobre el desempeño. No se trata solamente de vaya y trabaje y ya, sino siéntese con esa persona, escúchela, escuche hasta personas del exterior, gente del común, escuche al cuarto poder, a los llamados periodistas, a las personas que investigan sobre ti, lo que sale en una revista, en la prensa, demás. Hay que reconocer oportunamente los logros alcanzados. No dejen pasar eso de alto. Si alguien gana algo, si alguien hace algo, celébrenlo, publíquenlo. Y así como dicen, se celebra en público y se corrige en privado. Hay que reconocer oportunamente esos logros de la persona que ha hecho. Y hay que confiar totalmente en los empleados en los buenos términos, en los términos de que uno sabe a quién no puede hacer. No. Hay que dejar espacios para el proceso. Ojo. No solamente se trata de crear un calendario, un plan de trabajo y ya, sino que necesitamos dejar un espacio para que nosotros veamos cómo va esto, cómo va esta obra, cómo va esta intervención, cómo vamos en la licitación, ¿estamos cumpliendo? ¿Por qué fase vamos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay que colaborar con dignidad y con respeto. No solamente se trata de delegar con insolencia, con soberbia, con prepotencia o arrogancia o grosería y patanería, sino hacerle sentir a esa persona de que es parte de y que sobre todas las cosas es un ser humano que se le tiene que dar respeto y es digno de su trabajo y del buen trato. En cuanto a ello, nuestros principios de este empowerment se van a centrar en estos 8 momentos. Hay que promover la innovación y la creatividad, muchachos. Ojo, los trabajadores que yo tengo aquí, la gente que está trabajando conmigo, yo necesito generarle eso en él, de que se sienta libre de promover una idea, que se sienta capaz de tener una capacidad creativa de ayudar a la organización. Se toman mejores decisiones, las cuales se hacen en equipo. Recuerden que todo funciona como una base, todo funciona como un andamiaje, todo funciona con un equipo que por más unilateral que crean que es la empresa, siempre hay alguien detrás en equipos. Se deben de enriquecer los puestos de trabajo. Si yo sé que por lo menos hay una secretaria encargada de los pagos a proveedores y yo sé que ella es la única porque tiene años, porque yo la he capacitado, porque yo la he instruido y ella es un santo grial para la organización, yo a esa persona le tengo que enriquecer su puesto y no solamente en términos materiales, sino verbales, psicológicos, mensajes, apoyo, colaboración. El proceso requiere de manera imprescindible, pues, de colaboradores que estén entrenados, muchachos, para asumir las crecientes responsabilidades. No le vamos a poder dar a alguien nuevo, primíparo, novato, rookie, a que acceda a un trabajo difícil, a un proyecto, a un rubro, a decirle te doy 1.000 millones para que hagas eso, si no sabe cómo está o cómo está trabajando la empresa y debe estar previamente entrenado para que asuma esa responsabilidad. El personal se siente responsable no solamente por esa tarea, sino por hacer parte que la organización funcione mejor, para hacer que esa organización crezca, para que diga, hombre, yo estoy trabajando por mí, pero qué rico ver de que el trabajo que estoy haciendo va a mejorar a mi área, va a mejorar a mi grupo de trabajo, voy a tener un reconocimiento, eso es muy importante, y lo hemos hablado, lo de los reconocimientos institucionales o corporativos. El individuo soluciona sus problemas activamente en vez de duplicar órdenes. Esto también es lógico. No se trata de decir, hombre, ay, vea, esto lo dijo el presidente y el presidente se lo dijo al gerente general y el gerente se lo pasó a los coordinadores y el coordinador se lo pasó a los operarios. No, no nos volvamos duplicadores de la información de una orden. No, solucione los problemas de una manera activa, obviamente con unos límites, pero no se vuelva un duplicador de órdenes. Los equipos de trabajo mejoran su performance, es decir, su desempeño, su trabajo, cuando alcanzan mejores niveles de productividad y toman iniciativas sobre hechos correctos, es decir,
según los indicadores que nos muestran los movimientos de nuestros consumidores, de nuestros usuarios, de nuestros compradores, vamos a tomar decisiones que aumenten la productividad en equipos de trabajo y en conjunto. La organización se estructura entonces de tal manera que se facilita la tarea de los integrantes, muchachos, de modo que no pueden hacer solo lo que se les pide, sino también lo que se necesita hacer. Qué bonito es ver una organización en donde les permite esa toma de decisiones a los empleados o que permitan dar ideas y que a la larga tú digas, estoy trabajando aquí, estoy mejorando mis salarios, mi desarrollo profesional, personal, hasta inclusive sentimental, porque pude haber conocido a la mujer de mi vida o al hombre de mi vida en ese trabajo, lo que sea. Pero más allá de eso estás mejorando tu empresa y estás mejorando lo que tú como empleado no querías. Tú como empleado querías que cambiara. Entonces, esta información es procesada y manejada por todos los miembros del equipo del trabajo y el liderazgo de todos va a propiciar la participación. El líder es una persona democrática, una persona que crea esas condiciones de conocimiento y no viene a imponer los criterios. Hay que generar una autodisciplina y compromiso por parte de los miembros del equipo. Como les mencionaba, hay gente que pertenece a la organización y la tiene de escampadero. Dicen, no, yo estoy aquí, pero yo aquí me voy, a mí no me importa esta empresa. Aquí estoy esperando cumplir unas semanas para pensionarme, o aquí estoy esperando cumplir unas semanas porque en otra empresa me dijeron que adquiriera experiencia y luego me voy. Entonces, hay que identificar esas personas que están comprometidas con la organización para que finalmente tengamos un respeto y reconocimiento de las ideas de todos los miembros del equipo. Habiendo hablado de ello, habiendo hablado de estos principios, habiendo hablado de todo lo que en ello converge, es necesario que tengamos en cuenta cuáles son esas acciones a seguir y la actitud del empowerment que se debe desarrollar en la organización. La satisfacción del personal, muchachos. Es importante que el trabajo resulte satisfactorio y que sea relevante para que sea una vía adecuada en el reflejo de valores. Ustedes saben y lo hemos mencionado. El tema de los valores, los principios, la misión, la visión, cuál es el manual de funciones, el desarrollo de los conocimientos y las habilidades y cuál es el fin o lo que debe asumir en términos de responsabilidad el personal. Esto es muy importante a la hora de tener una buena actitud de empowerment. La responsabilidad. Los subordinados, y lo pongo varias veces porque es el concepto dado desde los antecedentes del tema, deben sentirse responsables de las funciones que realizan y deben acostumbrarse a asumir esas responsabilidades. Pero ojo, esas responsabilidades y toma de decisiones deben de tener un apoyo de un gerente o de la persona que lo esté acompañando. Debe haber un coaching, es decir, debe haber alguien que oriente, que apoye para que mejore pues esa actuación y el desarrollo del profesional o de la persona que está llevando a cabo ese trabajo. La autoestima. Obviamente el trabajador va a probar cosas nuevas y va a decir, uy, tengo un deseo de aprender, qué rico, tengo un nuevo proyecto, tengo un nuevo trabajo, tengo una nueva licitación. Y eso, pues obviamente, el superior fomentará una autoestima escuchando y entendiendo a sus empleados, es decir, su jefe. La participación. Se implantará, pues entonces, una continua comunicación y despliegue de información entre jefe, entre empleados, ¿sí? Y que eso que nos lleve, muchachos, que nos lleve a que haya un activismo, no pasividad, sino que haya una participación constante. En términos de control, pues se graduará y adaptará el control de acuerdo con la responsabilidad y también la personalidad de la persona controlada. En la medición, cada individuo tendrá la capacidad de conocer su rendimiento y las probables vías de mejora. O sea que aquí también es importante mencionar que no solamente se trata de, bueno, jefe, ya hice esto, ¿usted cómo me vio? O equipo, ¿ustedes cómo vieron que hice mi trabajo? ¿Será que estoy bien? ¿Ustedes qué les parece que puedo cambiar? No, sino esa persona misma tenga la capacidad de conocer qué fue lo que hizo, cuál fue su rendimiento y qué probables vías de mejora puede hacer en proporción a el trabajo que desempeñó.
El alcance del control, pues hay una gran cantidad de trabajadores por gerente, ya lo sabemos, por las áreas, por los departamentos y esa pirámide jerárquica. Pero la idea es de que ella se haga más pequeña para que se desarrolle un autoliderazgo de cada subordinado, en donde por más grande que sea ese departamento, uno ya sabe los roles, uno ya sabe el rol de cada de esas personas que la componen y que pueden servir en proporción de, ¿sí? El trabajo en equipo. Se deben de crear equipos que sean autogestionados, muchachos, ya que no solamente importa que hay los integrantes y ya, sino no, las decisiones que toma el grupo deben de ser de una manera unánime, todos trabajando como un equipo claro. La interdependencia, se deben de conservar pues esas, o se deben de conservar esas relaciones interpersonales y el manejo de las situaciones de conflicto, lo cual debe ser de una labor cotidiana de todos y no se debe incurrir necesariamente a los gerentes. O sea, jefe, pasó un problema, tenemos una situación, este personaje hizo esto, o se agarraron, o se dijeron, no sé qué. No, vamos a hablar como equipo, vamos a hablar como grupo. Solucionemos esta situación que se está presentando sin tener que ir a hablar con las cabezas superiores para que nos digan qué hacer. La formación técnica. La formación técnica y humana para los subordinados, así como técnicas de dirección y supervisión para los puestos de mando. ¿Recuerdan? Por allá, en los tiempos de la teoría científica, fue uno de los primeros que se implementó, en donde dijeron, afuera el empirismo. No necesitamos gente autodidacta, aunque es importante, sino que necesitamos gente con conocimientos científicos, gente que sepa el tema, y así tengamos gancho, soporte y piso para el trabajo que vamos a hacer de manera científica y técnica. El sentido comercial en toda la organización, pues la percepción de los clientes de una empresa empieza a aumentar debido al trato que reciben de toda persona vinculada con la empresa. Entonces, ojo allí, no solamente se trata con el trabajo o con la venta que ustedes hacen o antes de la venta, en la llamada, en la persona cómo lo atendió, qué le dijo, o cuando después de que se lo vendió, cómo lo trató, cómo se lo empacó, cómo se lo embaló o cómo se lo entregó en la misma, o después cómo fue el servicio postventa, cómo fue la asesoría, cómo fue el acompañamiento, cómo fue el tema de servicio al cliente por garantía. O sea, todo el sentido comercial debe estar enmarcado en toda la organización y todos deben de estar vinculados a la misma. La tecnología de la información, evidentemente, muchachos, los softwares, los hardwares, todos los programas que tenemos aquí en nuestras instituciones, empresas en las que laboramos, pues posibilitan la toma de decisiones. Y eso hace que las empresas que cuentan con ellos sean más dinámicas, modernas y se asuman pues cambios y nuevas tendencias de la misma. Estos son estas acciones y la actitud del empowerment a seguir. Ahora bien, de una manera muy breve, ustedes dirán, listo, profe, hemos visto definiciones, hemos visto lineamientos, hemos visto principios, vimos el ejemplo general en el video, pero los pasos para llevar a cabo el empowerment después de esa identificación y demás, ¿se pueden concebir de una manera puntual? Claro. Hay que conseguir el total apoyo de los superiores al proyecto. Es decir, si hay un proyecto, si hay una nueva oportunidad de negocio, si hay una ampliación de un producto, necesitan tener el respaldo del jefe, de su jefe, de su jefe, para que todos sepan qué es lo que está pasando en la organización y te brinden el apoyo. Hay que definir previamente el tema con una visión del proyecto y compartirla con todos los que participan en él. Es decir, no se puede quedar por fuera nadie por el celo de la información. Se debe desarrollar entonces el enfoque de la organización, implementando cuáles son esas estrategias, valores, los cuales se van a compartir con los integrantes o por los integrantes de la organización, por medio de equipos de trabajo que se vayan creando de una manera continua. Y se forman entonces esa mano de obra de la organización en conceptos vinculados con términos de ¿quién tenemos aquí? Nuestro líder, nuestro delegado, nuestro portavoz, nuestro financiero, nuestro contable, así como Fayol nos habló de las áreas específicas. Entonces, el que se nos va a encargar del área contable, financiera, administrativa, financiera, TIC y sobre todo de liderazgo, entre otros. Hay que diseñar adecuadamente los puestos, chicos, esas tareas, objetivos, responsabilidades
que se incorporan a cada uno de ellos y comunican a todos los interesados al respecto. Se definen correctamente esos objetivos a escala corporativa, gráficas, indicadores, así como hablamos ahorita, las metas, cuáles son esas metas que se deben de llegar y se van a alcanzar o no, y lo que espera de cada individuo que esté alineado con la estrategia de la organización, no aislado. Se deben de formar obviamente sistemas de comunicación apropiados para tener feedback, es decir, la retroalimentación sobre ese sistema. Deben de definir sistemas de gestión de desempeño para evaluar y desarrollar el rendimiento de cada uno de nosotros, de cada uno de esos integrantes de este nuevo proyecto, para ver cuáles son esos puntos débiles, esos puntos fuertes, esos planes de acciones que se van a implementar y los de carrera asociados a el trabajo. Entonces, cuando se crea un equipo de alta eficiencia, pues obviamente se va a deducir que el proceso de desarrollo y su camino va a atravesar por unas etapas que son muy claras en cuanto al empowerment. Y esas 3 etapas para su ejecución o realización, para llevarlo a cabo, son, primero, reclutamiento de individuos, muchachos. Elijan bien a la persona a la que usted va a delegar. Elijan bien a la persona a la que usted le va a dar el poder. Elijan bien a esa persona que usted está motivándola para que le haga crecer. Esta empresa que está aquí atrás, que es su organización y que usted está dirigiendo, para que luego llegamos a la fase 2, que es creemos esos grupos. O sea, tengamos esa identidad grupal. ¿Quiénes van a hacer qué? ¿Cuál va a ser tu propósito aquí? Y vamos a establecer normas para trabajar juntos. Aún no estamos ejecutando nada, para que ahí sí luego como equipo nos concentremos en el propósito de que no solamente se debe entender, sino que estamos todos comprometidos y todo lo que se debe utilizar para orientar las acciones y decisiones del proyecto. Para terminar, el empowerment ha dado entonces estos resultados positivos, muchachos, en empresas, como por ejemplo, la persona es la que tiene esa responsabilidad, porque ustedes saben que está generando valor, porque sabe que lo que está haciendo le va a dar poder en lo que hace. Y por supuesto, esto también va a llevar a que el individuo tenga control sobre su trabajo, haga aportes, se sienta parte de, sea significativo, pueda desarrollar esa diversidad de asignaciones. Por lo tanto, el trabajo significa para él un reto y no esa carga de, es que me toca hacerlo. Y eso ya lo vamos a ver ahorita, o sea, en una de las definiciones, en una de las conclusiones. Porque tiene esa autoridad de actuar en nombre de la empresa según la responsabilidad que le han dado. Los subordinados participan en esa toma de decisiones, las opiniones del personal se escuchan, ¿sí? Son tomadas en cuenta, se participan en equipo, se reconocen sus contribuciones y desarrollan esos conocimientos y esas habilidades. Entonces, aquí es donde cabe el ejemplo que le acabo de decir. Aumenta la satisfacción del cliente, mejora el cambio de actitud de, es que me toca hacer esto, es que mi jefe me pidió que tengo que hacer este informe o una cosa, si no, es que yo quiero hacerla porque estoy comprometido con la empresa, porque mi comunicación mejoró entre el subordinado o mi jefe, no mejoró conmigo. Y esto hace que sea más eficiente a la hora de toma de decisiones, de costos de operación y que todo se reduzca a una organización más rentable. Allí, con esto, le resumí de un monstruo enorme del empowerment que es. Para finalizar, quiero que veamos estos 2 minutos del caso de éxito de empowerment en la empresa Apple. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business.
And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people that Oh, work yeah. No, we have wonderful arguments. for you. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So- Otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Como observan, entonces, este es un ejemplo muy claro del aspecto de empowerment en una empresa como Apple, en donde se habla que no hay comités, en donde se reunía este señor, esta mente, este genio, con empresarios, con compañeros o trabajadores, hasta de su más bajo nivel, y él era el CEO de la empresa, pero aún así contribuían a esa formación, y cada uno tenía un rol, alguien que se encargara de un área, de marketing, de operations, de hardware, de software, de ensambling, de cualquiera que fuera, pero no había un desgaste, sino que había una confianza, había un poder, había una autoridad, existía algo que le promovía a esa persona dar ideas. Obviamente estamos hablando de empresas de este nivel y que me van a decir, ay, profe, pero usted es tan idealista, esto no pasa en Colombia, pero aún así estamos viéndolo, este concepto que ustedes pueden implementar en sus organizaciones o en sus propias empresas con el paso de las semanas. Por último, aquí tenemos este resumen de empowerment que los invito a que lo vean en sus casitas. Yo les voy a subir esta presentación a nuestro Drive. Y con esto les digo a todos ustedes, muchas gracias, chicos. Esto era el tema que quería darles. Créanme que no es sencillo tratar de poner esto en 1 hora y media. Y más aún cuando se trata de algo como tan fuerte como es el empowerment. Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Sí, yo. Señor. Yo creo que está mal pensar que este tipo de cosas que cada vez ustedes de exponer no pasan aquí en Colombia. Creo que está muy mal, o sea, que sigamos pensando, que la mayoría de las personas piensen así. Creo que nosotros también tenemos el poder para crear grandes industrias, así como por ejemplo esas empresas unicornio, como lo es Apple. Sí. Creo que también tenemos el poder. Un ejemplo de eso es Rappi. Sí. En Colombia, ¿cierto? Entonces creo que deberíamos como quitarnos esa mentalidad de la mayoría de los colombianos de pensar que eso solo ocurre allá y que tenemos que además adoptar también esa manera de pensar de que podemos lograr cosas grandes también acá. Así es, Brian. Muchas gracias por tu aporte. Es así. Uno tiene que verlo de todos los sentidos. Pueden haber personas que no lo conciban, piensen que no lo llegamos a lograr, o que tal vez su experiencia, su familia, su vida, sus propósitos no llegan más allá, pero yo siempre soy un convencido de que cada vez de que me preguntan que en qué lugar del mundo quisieras vivir, si tienes mucho dinero, yo creo que yo me quedo en este maravilloso país y que hay mucho por aportar y por hacer, y yo creo que muchos de nosotros lo tenemos claro, pero lo digo para que lo tengamos en cuenta en las varias fases. Entonces, mis chicos, espero que les haya gustado el tema. Es un tema bastante interesante. Yo la presentación se las voy a colgar en el Drive. Los invito a que la revisen, a que vuelvan a tener acceso y a que también vean el video por si les quedó algo por aclarar o algún elemento por
analizar. ¿Alguien más va a decir algo? Pues, profe, a mí me pareció que estuvo buena la presentación, me gustó mucho el tema, la verdad, me pareció muy interesante y fue dinámico porque pues no es la típica clase que solo el profe habla y habla, sino que pues por lo menos hay imágenes, videos y cosas así que la hace como más interactiva. Claro que sí. Pues en mi opinión, profe. Claro, dama. Vale. No, todas las opiniones son bienvenidas. Lo que pasa es que evidentemente yo quisiera que esto fuera una clase de 4 horas para que tuviéramos más espacios, una actividad, un debate, un análisis, reflexiones, trabajos en equipos. Pero bueno, se hace lo que se puede y eso es lo que estamos realizando. Entonces, Profe, señor. pues ya que usted está enseñando sobre, bueno, pues en esas ramas, pues así como tan de allá de la economía estadounidense, ¿usted va a Señor. enseñar también Braiding? No. ¿O no? ¿O no? No, branding aquí no lo tenemos contemplado en nuestro plan de estudio. Qué mal. Listo, profe, Pero gracias. si nos queda tiempito, les podría mandar un video tutorial. Ah, bueno. Gracias. Bueno, Ryan. Bueno, muy bien, mis chicos. Entonces, les quiero pedir en este momento que habilitemos las cámaras para que hagamos el llamado a lista, por favor. Todos habiliten sus cámaras, todos, toditos. Bueno, muy bien. Permítanme, lo busco por acá. Electiva. Bueno, antes de llamar a lista, puntos importantes a tener en cuenta. Les pido el favor de que cuando terminemos la clase, revisen en su banner las calificaciones del primer corte, que quedaran bien puestas, que no tuvieran ningún problema. Y si hay alguna situación o les pasa algo, les pido el favor de que me escriban al WhatsApp, profe, disculpe, mi nota todavía no está o ocurrió algo. ¿Listo? Primero eso. Segundo, vamos a tener unas actividades en este segundo corte en Moodle, actividades básicas para que lo manejemos allí. De hecho, voy a alimentar mucho más Moodle en este segundo corte. Yo se los voy a mostrar cómo quedaría en términos de interfaz gráfica por medio de mosaicos. Y tengan en cuenta este tema del empowerment para su segundo parcial. De una vez les digo, vayan investigando cuáles fueron esos casos de éxito de empowerment en los equipos de trabajo que presentaron el primer parcial, porque eso muy seguramente es lo que vamos a tener de sustentación para estas próximas semanas de octubre de nuestro segundo corte. ¿Listo? Entonces, vayan buscándolo, vayan teniéndolo en cuenta. Recuerden que este es el primer tema, nos siguen 2 más. Esperaríamos verlos, si no podríamos por el festivo, tendríamos solamente el siguiente, que es el del downsizing. No les voy a colocar ahorita una presentación para la próxima semana porque este es un corte muy cortítico. Esto es solamente 3 clases y parcial. Entonces, lo importante es que tengamos esto en cuenta, ¿vale? Por favor, tengan estos datos claros para que no vayamos a estar como perdidos. Por favor, en este momento, para efectos de que hagamos más rápida la llamada lista, activen todos los micrófonos, todos en este momento, todos micrófonos activados. Todos micrófonos activados. Luisa. Tranquilos por el ruido que yo entiendo. Y todos entendemos aquí. Bueno, muy bien. ¿Presente por el chat? Aedo Rancés. Presente, profe. Agudelo Estefanía. Presente, profe.
Bolaños Eliana. Presente, profe. Anderson Ricaurte, ¿qué está diciendo Anderson? Ok, Anderson. Ballesteros Juan. Presente, profe. Bolaños Eliana. Presente, profe. Bolaños Kelly. Presente, profe. Cardona Juan. Presente, profe. Valles. Ay, aquí se me. Castillo Stephanie. Presente, profe. Collazos Emily. Cuellar Gina. Presente, profe. Flores Javier. Presente, ingeniero. Fontalvo Juliet. Presente, profe. Forero Andrés. Presente, profe. Estimado Forero. Galeano María. Presente. Ah, María. González Carlos. Presente. Ah, Mr. Leonardo era. García Brian. Presente, profe. González Ingrid. Presente, profe. Bolaños Kelly. Ah, otra se me repitió por aquí abajo. González Mayer. Presente. Mi estimado Nicolás. González Carlos. No, profe. Ay, bueno, espérate, ¿qué ocurrió? Bueno, al parecer tengo aquí un problemita. Hernández Esteban. Presente, profe. Sí, se me movió todo esto por acá. Bueno, Inestrosa Luz. Presente, profe. Hoyos Alexander. Presente, profe. Hoyos Natalie. Natalie, ¿qué le pasó a Natalie? Ahora sí, nada. López Andrés. Profe, presente. Lozano Sandra. Presente, profe. Uy, eso está, pero rapidísima, mujer. Lozano Sandra, ya. Mensa Camila. Presente. Mirabal Joana. Presente, profe. Mondragón Castillo Faisuri. Montoya Lady. Presente, profe. Murillo Andrés. Murillo. ¿Puedo apagar la cámara o qué? Si quieres la apagas ya, Nico. Si quieres la apagas ya, sí. Murillo. Palacio Juan. Presente, profe. Fuentes Daniela. Presente, profe. Puerta Ana. Presente, profe. Bueno, y al parecer tuve aquí un slash. Sí, voy a verificar algo. Permítanme. ¿Qué pasó a esto? Ramos Karen. Ramos. Aquí. Ricaurte Anderson ya nos dijo. Rivera José. Presente. Ruiz John. Presente, profe. Santa Cruz María. Presente, profe. Trejos Luisa. Presente, profe. Urrea Nicole. Presente, profe. Valencia y Samara. Presente. Bueno, muy bien. Mis chicos, muchas gracias por el día de hoy, por su atención, por su trabajo. Los felicito a todos por estar así, atentos, pendientes.
Sé que es un tema un poquito ladrilludo, pero pues entenderán que trato de hacerlo mejor para que ustedes tengan allí visualmente la mejor experiencia. ¿Listo? Que Dios los bendiga, cuídense mucho, voy a subirle la presentación y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Chao, profe, gracias. Chao muchachos, Chao, cuídense. Gracias. Chao, profe. Chao muchachas, Chao, chao profe. muchachos, cuídense. Profe, dentro de 8 es festivo, creo. ¿Y dentro de 8 ya es el festivo? Me parece. Sí, señor. Imagínate tú. Bueno, gracias por Vale, decírmelo. profe. Vale, Bueno, mi chao. estimado, cuídate. Profe, Gracias. ¿usted me regala un minuto de última, porfa? Sí, claro. Menos mal dijiste eso porque ya iba a cerrar la sala. Gracias, profe, qué pena. Bueno, dama.